Estos días hay una noticia científica que está sobrevolando un poco el ambiente y que parece que tiene a la gente pues preocupada, ¿no? Por esta especie de probabilidad o posibilidad de que un asteroide impacte con la Tierra en los próximos años, un asteroide que ya se le ha dado el nombre de asteroide IR4 YR4. Y esta era una noticia que tenía ganas de compartir con vosotros en el canal, tenía ganas de compartirla en esta sección más centrada en vídeos científicos, porque pues quería informarme de exactamente en qué consiste este asteroide, pues cómo se ha originado, cuáles son estas probabilidades, qué trayectorias se esperan y pues indagar un poco más en el tema, investigar un poco y entender para poder transmitirlo a vosotros, para poder compartirlo con vosotros y pues que os llegue esta información de última hora de qué es lo que está pasando con este asteroide que parece que tiene a la sociedad, ha tenido al menos estas semanas a toda la sociedad experta un poco preocupada, ¿no? Por estas elevadas probabilidades que ahora comentaremos de colisión que se registraron durante algunos momentos, durante algunos días. Bienvenidos homofilnautas, hoy hablamos del asteroide IR4 y por qué ha sido tan importante durante las últimas semanas. Entremos en materia. Para empezar a entender la relevancia de este asteroide del IR4 y de las probabilidades de colisión con el planeta Tierra, pues nos tenemos que remontar al año pasado, al diciembre de 2024, cuando se conoció y se observó pues este asteroide, ¿no? Y se observó que había como esta alta probabilidad que viajara a toda velocidad y tuviera un más que probable impacto o alguna colisión en el futuro con nuestro planeta. Desde ese mismo momento en el que se observó el asteroide IR4, gracias al telescopio Atlas y de alguna manera pues se ha ido monitoreando y se ha ido siguiendo toda su trayectoria, toda la actividad relacionada con este asteroide desde aquel momento mediante a los telescopios y a las herramientas que tenemos ahora mismo con posibilidad de observar este tipo de eventos los humanos, pero pues se calculaba o se aproximaba en su momento, sobre todo cuando ha habido más auge en cuanto a la probabilidad que adquiría este asteroide de colisionar con la Tierra, de que se podía llegar a producir una colisión con nuestro planeta alrededor del diciembre del 2032. Digamos que esta sería la fecha aproximada que se le adjudicaba a la colisión, sobre todo pues en ese momento de auge, en ese momento donde las probabilidades de colisión eran más elevadas, pero se llegó a hablar de hasta una posibilidad de 7 momentos distintos en los que se podía producir un impacto con nuestro planeta desde ese año 2032 hasta el año 2079. Como os estaba diciendo, desde que se observó con el telescopio Atlas en Chile el fenómeno de este cuerpo rocoso, de este asteroide IR4, y se pensó pues que había elevada peligrosidad, la envergadura que tenía, adjudicándole alrededor de entre 40 y 90 metros, pues saltaron todas las alarmas, sobre todo pues a la hora de estudiar la trayectoria y las probables colisiones, ¿no?, que podía acabar teniendo con nuestro planeta, y haciendo que cada vez pues fuera aumentando más y más durante estas últimas semanas las probabilidades de impacto que podía tener este asteroide. Pues por ejemplo se fue haciendo esta monitorización de la trayectoria del asteroide durante las siguientes semanas, llegando hasta el 18 de febrero de este año 2025 a realmente hacer que saltaran todas las alarmas, a elevar mucho la preocupación, pues además de este tamaño que comentaba que observaban con el telescopio Atlas del asteroide del cuerpo, además de esto parece ser que había como un aumento hasta el 2,8% en la probabilidad de impacto que iba a tener con nuestro planeta en los próximos años. Esta probabilidad del 2,8% ya preocupó mucho porque se comparaba con otros fenómenos que habían sucedido anteriormente, y es que IR4 durante muchos días se ha mantenido por encima del 1% en esa probabilidad de colisión durante bastantes días, ¿no?, sobre todo este último mes de febrero, y esto es algo que parece ser que no había pasado nunca, no había sucedido nunca con un asteroide con un cuerpo rocoso del tamaño superior a los 30 metros que tenía el caso de este asteroide IR4. Cada año parece que se descubren alrededor de unos 3.000 cuerpos nuevos cercanos a la Tierra, pero realmente pues en el caso de asteroides similares, asteroides de tamaños similares y de características similares al asteroide IR4, pues hay muchísimos. A lo mejor estamos hablando de centenares de miles, cerca de los 600 centenares de miles de asteroides que podríamos encontrar de estos tamaños, pero al final con las herramientas que tenemos de momento limitadas en cuanto a esta detección, se sabe que hay alrededor solo de un 2% de estos asteroides totales que podríamos identificar que acaban siendo observados y monitoreados de alguna manera. Lo interesante de IR4, como comentaba, parece ser que no es solo lo que se ha observado con respecto a este asteroide, pues parece que con esa envergadura durante bastante tiempo, como comentaba, estaba por encima de ese 1% durante mucho tiempo, y hay una escala que mide pues esta peligrosidad, ¿no?, de los posibles impactos de los asteroides, que se conoce como la escala de Turing. Pone como una evaluación, pone como una nota del 0 al 10 en cuanto a la peligrosidad de esta posible colisión
que se puede producir entre el asteroide y nuestro planeta, pues parece que el IR4 durante varios días de este mes de febrero ha estado en ese nivel 3 dentro de esta escala, que ya es un nivel que se considera de bastante peligrosidad y a tener muy en cuenta a la hora de manejar la situación. Y como digo, durante muchos días estas probabilidades de colisión fueron aumentando, llegando a estar pues en el 3,1 de porcentaje de probabilidad de colisión con nuestro planeta, ¿no? Pues daba toda esta sensación de peligrosidad y creo que ha hecho que tenga mucho eco, mucho impacto, sobre todo en redes, en noticias, en prensa, durante este mes de febrero, ¿no? Alcanzando pues estas cuotas de peligrosidad en algunos momentos muy preocupantes. Vale, pues ahora entendemos que todo este seguimiento, toda esta trayectoria se basa en los estudios que se ha hecho con los telescopios y pues sobre todo son porcentajes de probabilidades de hipotéticas situaciones que pueden darse en un futuro. Pero vamos a lo real y a lo que está sucediendo en este momento. O sea, ¿qué está sucediendo ahora mismo con el IR4? ¿Dónde se encuentra exactamente en este momento el asteroide? Pues ahora mismo parece que el asteroide, el IR4, se encuentra a unos 80 millones de kilómetros de la Tierra y que va a haber un momento en el que pues empieza a pasar por detrás del Sol, ¿no? En su órbita pase por detrás del Sol. A partir de este momento será muy difícil seguirle la pista con los telescopios que tenemos actualmente y que disponemos la humanidad en este momento. De todas maneras, como dejaba caer un poco en la introducción del vídeo, pues al final parece ser que no hay que preocuparse tanto en estas últimas medidas, en estos últimos cálculos que la NASA ha ido incorporando y ha ido transmitiendo sobre el asteroide IR4, pues hemos pasado de estar cerca de aquel 3%, ¿no? de probabilidad de colisión que tanto preocupaba con la envergadura de este cuerpo rocoso, y hemos bajado mucho y parece que la NASA, los últimos datos que ha enviado, están en torno al 0,20-0,28% de probabilidad de colisión, lo cual ha bajado muchísimo, ha descendido mucho de manera muy rápida, que era algo que parece que en cierto momento comentan que no esperaba que fuera la bajada tan rápida, sobre todo por el ritmo y el auge que estaba llevando, pero de alguna manera pues ya consideran que ya prevén que pueda bajar al cero del todo y que las probabilidades de peligrosidad de la colisión de este asteroide con la Tierra bajen muchísimo, y por lo tanto pues han bajado mucho las armas con respecto a esto y esperan que no, ya han entrado dentro de un rango de la escala donde este asteroide ya prácticamente no tiene ninguna peligrosidad. Pero entonces, ¿por qué hubo tanta preocupación? Si al final ha acabado descendiendo de esa manera tan rápido la probabilidad de colisión, ya había cierto rango de expectativa de esperarse que esto pudiera pasar en algún momento. ¿Por qué da tanta alarma? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que sea tan rápido este cambio? ¿Qué es lo que ha hecho que hayan bajado de manera tan rápida? Pues por lo que comunican en la NASA, parece ser que esto tiene que ver con que las mediciones que se estaban haciendo, todas las mediciones que se hacían del asteroide IR4, estaban siendo un poco ofuscadas, estaban siendo un poco difíciles de obtener, sobre todo por encontrarse en una fase de luna llena, que eso dificultaba un poco la toma de medidas y la toma de datos del asteroide. Y pues ahora estamos en una fase, en estos últimos días, se entró en una fase de un cielo más oscuro que permitía y daba unas condiciones mejores para que realmente se obtuvieran mejor los datos y pues se pudiera analizar mejor y las trayectorias, las probabilidades, y reducir esta probabilidad, que al final pues ha acabado siendo algo bueno, porque que haya bajado tanto esta probabilidad, ¿no? Aunque sea años vista, ¿no? Pero al final pues siempre está esa posibilidad ahí del impacto, y era algo que preocupaba mucho en su momento, o sea que ha acabado siendo una buena noticia. Pero es verdad pues que quizás se dio como mucha alarma y mucha sensación de peligrosidad, sobre todo a nivel de reportaje de prensa que llegó a la gente. La verdad es que de alguna manera toda esta peligrosidad que se le ha adjudicado, todo este miedo que ha sembrado un poco esta noticia, está bastante justificado si tenemos en cuenta que se esperaba que el posible impacto de este asteroide IR4 con nuestro planeta Tierra implicaría más o menos como 500 veces el impacto que tuvo la bomba de Hiroshima sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos remontarnos a otros fenómenos, a otros impactos que han sucedido anteriormente o otros fenómenos que han sucedido. Una de las fuerzas o impactos de cuerpos rocosos que venían de fuera de nuestro planeta más famosos que se han estudiado y que se tiene información del impacto que tuvieron más recientemente es, por ejemplo, el que se produjo en el 1908 cerca del río de Tunguska, ¿no? En esa región de Siberia, que tuvo unas consecuencias absolutamente devastadoras en el momento que se conoció que se había producido esta especie de impacto en esa región de Rusia. Pues afectó aproximadamente a más de 2000 kilómetros de hectáreas de esa área de Siberia, ¿no? De esa área donde se encontraban los bosques y este río del Tunguska. Fue a nivel natural, a nivel de catástrofe natural,
fue absolutamente devastador y se dio a conocer en el momento en que se produjo unas consecuencias terribles. Y es que lo más preocupante de aquel impacto, de aquella explosión, de aquel suceso del río Tunguska, es que la energía liberada en aquel momento fue comparable a unos 15 megatones de aproximadamente 15 megatones de TNT. Antes, por ejemplo, estábamos hablando de alrededor de que se esperaban 8 megatones si se acababa produciendo este impacto del asteroide IR4, ¿no? Que había pues estos porcentajes que luego han ido bajando por suerte con el tiempo. Luego alrededor del Tunguska hay como mucho misterio que lo rodea, pues parece ser que se envió a científicos para analizar, para muestrear y obtener información de los restos del cuerpo, de estudiar qué es lo que había sucedido, de ese impacto, ¿no? Y el cráter que había producido, pero no se encontraba prácticamente casi nada en aquellas expediciones y empezaron a surgir numerosas hipótesis y numerosas teorías. Lo más reciente sería un estudio, por ejemplo, del 2020, en el que mediante modelos matemáticos pues se ha estudiado que con esa velocidad a la que llevaba el cuerpo, que en aquel caso parecía haber impactado con la Tierra, que era de unos 72.000 kilómetros por hora pues de velocidad, con una gran masa, ¿no? Y una elevada energía que suponía pues el impacto a la colisión de este cuerpo, todo aquello al acercarse mucho a la Tierra fue suficiente para producir todos estos daños, pero parece ser como que realmente no hubo esta colisión directa, este impacto directo del asteroide con la Tierra, sino simplemente pues ese acercamiento. Imaginaros si no llegó a colisionar físicamente con nuestro planeta realmente, que bueno, hay muchas hipótesis con respecto a esto sería pues un estudio más reciente, más avanzado. También había, por ejemplo, la posibilidad de que incorporara hielo. En su momento se estudió la posibilidad de que el cuerpo rocoso incorporara hielo y de esa energía al colisionar se hubiera derretido y eso no hubiera permitido que se encontraran restos. O sea que hay mucho misterio detrás del estudio del fenómeno del Tunguska. Más adelante y más reciente hay este otro ejemplo, que es el caso de Apophis en el 2004. Este cuerpo rocoso se puede comparar también con el caso del IR4 porque llegó a tener una probabilidad en torno al 2,7% en algún momento, pero parece ser que, bueno, se fueron haciendo investigaciones, se fue haciendo un seguimiento como el que se ha ido haciendo con IR4 hasta la fecha, con lo que se ha podido observar. Se pensó y se empezó a concluir que realmente pues no se iba a producir en ningún momento esta colisión, ¿no? Y que aunque hubiera llegado pues ese 2,7% de probabilidades de colisión, al final esto era acababa siendo al final bastante improbable. La verdad es que esta noticia me ha despertado muchísimo la curiosidad y de hecho es que el fenómeno de la colisión de cuerpos rocosos, de la colisión de asteroides que vienen de fuera con nuestro planeta, con el planeta Tierra, es algo que ha sido una temática que durante cierto tiempo fue en el cine bastante importante y de hecho llevó a uno de estos eventos como aquel vídeo que dejé en el canal con respecto a la terraformación muy al principio, ¿no? Y esas películas gemelas de Hollywood, que muchas veces pasa que coinciden en el tiempo y traen una temática similar que trata pues algún tipo de catástrofe natural, algún tipo de evento científico o alguna cosa de ciencia ficción que puede ser interesante y que no solo coinciden en las ideas y en el concepto de lo que quieren traer las películas, sino también en el momento en el que las traen. Y en este caso de la colisión de los cuerpos rocosos, de la colisión de asteroides con la Tierra, pues hubo, creo que fue en el año 98, que hubo como dos películas gemelas que aparecieron y que sobre todo hay una que quizás es la que ha trascendido más y la que ha tenido más impacto, que diréis, hostia, ¿y esta película no la has visto? Pues no la he visto. Y mira que me gustan las películas de catástrofes, pero es una que no sé si es porque Bruce Willis es un actor que a veces me cuesta, según qué película sea, me cuesta un poco. Y esto sucedió con dos películas, la película de Armagedón, protagonizada por Bruce Willis, y la película de Deep Impact, que podría entrar en detalle en otros vídeos, pues este al final acaba siendo un vídeo un poco más centrado en este fenómeno del IR4 y en todo lo que tiene que ver con esta historia de los asteroides en el planeta Tierra. Pero es verdad que, curiosamente, y mira que me gustan las películas de catástrofes, no he entrado a ver ninguna de ellas. Sí que es verdad que hay la otra película, que la tengo por aquí, que esta sí que me la he adquirido y la he cogido, que sería la de Deep Impact, que es la otra película gemela, ¿no? Que trataba toda esta temática de la colisión de los asteroides con el planeta Tierra y de protegernos ante esto y de resguardarnos, de coger información y de ver cómo podíamos atacar y cómo podíamos contrarrestar este efecto, ¿no? Y ya digo, con esta Deep Impact pues me llama bastante la atención y no tardaré mucho en darle una oportunidad y verla, porque ya me la adquirí hace poco para entrar un poco más en materia en todo lo que tiene que ver con este tema de las colisiones de asteroides con nuestro planeta. Pues nada, Mofildautas, hasta aquí el vídeo de hoy, para traeros un poco toda la noticia relacionada con este asteroide IR4 que pues en algún momento tocaba hacer este vídeo este mes porque ha sido algo que ha tenido mucho boom, como digo, y también pues traer esa evolución que ha tenido, entender por qué ha habido estos cambios, transmitiros pues
estos cambios que se han producido con respecto a las probabilidades de colisión de este asteroide. Pues si os ha gustado el vídeo, dejadme un like y en los comentarios pues ponedme dudas que os hayan surgido con el vídeo, alguna otra cosa que hayáis leído y queréis que no he comentado, que sería interesante debatir un poco de la noticia del asteroide IR4. Y ya que he traído pues este tema de las películas gemelas de Deep Impact y Armageddon, ¿hay alguna de las dos que os guste más que la otra? ¿Me recomendáis una más que la otra de estas dos películas? Dejadme todo esto en los comentarios y os iré leyendo, ¿vale? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!